¿Cuál es el mejor lugar del mundo para vivir? ¿Estados Unidos, Europa, Suiza, Francia, Noruega, Finlandia? ¿Cuál es el mejor lugar del mundo para vivir? La respuesta te va a sorprender. No es ninguno de los que tú piensas. Es más, cualquier lugar es un buen lugar para vivir. O puede convertirse en el mejor lugar para vivir, como también puede convertirse en el peor lugar para vivir. Eso no dependerá del lugar como tal, ni dependerá de sus gobiernos y de sus economías, ni de su gente como tal. Dependerá más de ti. Y yo sé que esta respuesta te va a sorprender mucho, porque tal vez tú esperas que te diga un país en donde tú puedas cumplir tus sueños. Y pues obviamente todos buscamos un lugar físico, un país en donde podamos encontrar todo lo que nos hace falta o lo que deseamos tener y tal vez no alcanzamos a tener en el país en donde estamos o donde nacimos. Queremos seguridad, queremos un país donde podamos salir a la calle tranquilos, queremos un país en donde haya trabajo, queremos un país en donde el dinero alcance, rinda para todo lo que uno quiere comprar, queremos un país en donde sea fácil viajar, queremos un país en donde pues haya tranquilidad, en donde haya estabilidad económica, en donde yo pueda estar tranquilo, ¿verdad? Y existen países en donde, generalizando, cuentan con estas características, pero eso no quiere decir que si tú te mudas allá, te va a ir bien. Y la cantidad de personas que en Latinoamérica sobre todo, que en los últimos años han migrado a países como España, países como Estados Unidos, países como Polonia, países como Canadá, etcétera, cantidad de países en donde han migrado con el fin de buscar esa estabilidad. Han migrado a países donde tal vez, o en el papel, se supone que cuentan con todas estas características que había mencionado anteriormente. Sin embargo, si hablas con ellos, te van a decir que la realidad que están viviendo allá no era tal vez como ellos imaginaban. Y por eso es que digo que cualquier país puede ser el mejor lugar para vivir para ti, como puede ser el peor lugar. No importa si es en el papel el país más estable, económicamente hablando, socialmente hablando, te puede ir muy mal. Y eso va a depender de ti. No solo va a depender de ti de las ganas que le eches, no solo va a depender de ti de qué tal hábil seas para adaptarte, no solo va a depender de ti en cuanto a la responsabilidad que tú asumas, lo responsable que seas, la capacidad que tú tengas para adaptarte y para resolver cualquier problema que se esté presentando allá económicamente hablando, y que eso lo puedas convertir en dinero. No solo dependerá de ti de esa forma, dependerá también de tu espiritualidad, dependerá, incluso va a depender casi 100%, o bueno, no, sí, digamos 100%, de tu espiritualidad, porque realmente todo lo que somos, las virtudes que nosotros podemos llegar a tener en todos los ámbitos laborales, son influenciados en gran manera de nuestra vida espiritual. En gran manera son influenciados. Entonces es muy importante la espiritualidad. ¿Cuál es el mejor lugar del mundo para vivir? El mejor lugar del mundo es estar donde tú estés haciendo la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque cuando tú haces la voluntad de Dios, sobre ti se van a abrir las ventanas de los cielos, sobre ti va a haber una cobertura de protección y sobre ti va a haber una bendición especial, en donde todo lo que tú toques será prosperado, todo lo que emprendas será prosperado. Dios lo prometió. Entonces no depende como tal del lugar, sino de cómo estás tú con Dios. Si tú obedeces los mandamientos de Dios, te va a ir bien. Y el Eterno va a prosperar todo lo que tú hagas. Si tú te acercas a Dios y te unes a Él, el Eterno se va a manifestar de una forma poderosa y te va a bendecir, va a escuchar tus súplicas. Cuando estés en necesidad, Él va a oírte y va a suplir todas tus necesidades. Y no solo eso, si tienes proyectos, Él va a bendecir tus proyectos, va a abrir las ventanas de los cielos para ti, con el fin de que todo lo que tu mano toque prospere y que todo lo que tú hagas sea multiplicado, prosperado realmente. Y de esto hay muchos pasajes en donde Dios mismo se compromete. Y quiero leerte en este video 3 pasajes muy especiales, con los cuales pues espero que al final del video puedas estar convencido
y que puedas ajustar cualquier cosa en tu vida espiritual que no esté andando bien, con el fin de que tú puedas obtener esa bendición y puedas alcanzar todos esos sueños y esas metas que tú tienes en tu corazón, todos esos deseos buenos que tienes en tu corazón. Dice el Salmo 37, el verso 3 y 4. Puedes leer todo el Salmo. Es maravilloso el Salmo 37, es un Salmo de David. Dice: confía en Adonai y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Adonai, en Dios, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Todos queremos que el Eterno conceda los deseos de nuestro corazón. Todos queremos que nos vaya bien en todo lo que hacemos, en todo lo que deseamos. Y se lo pedimos a Dios y creemos que por el simple hecho de pedirlo, entonces ya está hecho. Y ese es un grave error, porque todas las promesas de Dios están condicionadas a algo que yo debo hacer, espiritualmente hablando. En este caso dice: deleítate. Bueno, primero dice: confía en Adonai y haz el bien. Muchas veces somos tentados por la necesidad a incluso hacer lo incorrecto, a hacer el mal. No debes hacer eso con el fin de suplir una necesidad. No, es que Dios sabe, lo necesito. No, la moral no es negociable. Tienes que confiar en Adonai y hacer el bien. Cuando confías en Dios y dices: yo estoy haciendo las cosas correctamente, tienes razones y haces méritos para presentarte delante del Eterno y decirle: Señor, ayúdame en esto, he hecho las cosas bien, ayúdame, Adonai, así como tú lo prometiste. Tú dijiste que confiara en ti y hiciera el bien, y que tú me ibas a bendecir, y Él lo hará. Dice: deleítate a sí mismo en Adonai, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. El Eterno concede los deseos de nuestro corazón es cuando nos deleitamos en Él. ¿Qué es deleitarse en Dios? Deleitarse en Dios es que nuestro gozo y nuestra alegría sea Él, sea obedecerle a Él. Hay personas que obedecen los mandamientos de Dios no con alegría, no se deleitan en Adonai. Dicen: ahora toca, me toca. Y obedecen porque se sienten obligados, mas no porque entiendan lo importante de obedecer. No porque amen a Dios de verdad de todo corazón, no porque les guste hacer el bien. Ya quisieran ellos estar haciendo el mal, ya quisieran ellos estar siendo infieles, estando robando, mintiendo, engañando, haciendo un montón de cosas. Ya quisieran ellos hacer eso, pero no lo hacen, tal vez por presión social o tal vez porque quieren que les vaya bien. Tampoco funciona del todo así. Te irá bien, sí, incluso obligado. Si te obligas a obedecer a Dios, así no te guste, así no quieras, si te obligas, vas a tener tu recompensa, Dios te va a bendecir. Pero si te deleitas haciendo el bien, si te deleitas obedeciendo los mandamientos de Dios, el Eterno no solo te va a ayudar, sino que va a conceder los deseos de tu corazón. Y eso es más grande todavía. ¿Sabes por qué Él va a conceder los deseos de tu corazón? Porque tú no vas a desear el mal. Porque al deleitarnos con Dios nos unimos tanto a Él que no vamos a desear el mal. No vamos a desear cosas malas. Nos vamos a deleitar en Él y Él nos va a transformar en ese deleite y vamos a parecernos más a Él, que incluso nuestros sueños y nuestros deseos van a estar alineados a la voluntad de Dios y vamos a desear lo que Dios mismo desea para nosotros. Y obviamente Dios no nos desea mal, Dios desea cosas incluso mayores y más grandes que las que tú mismo puedes desear para ti, para tu familia. Entonces, cuando nos deleitamos en Dios, Él concede los deseos de nuestro corazón. Y siempre va a ser para bien, porque si nos deleitamos en Él vamos a ser transformados para bien. Eso es lo que Dios quiere. No que nos obliguemos, no, que estemos deleitándonos, entendiendo por qué Dios me dice que haga o que no haga tal cosa. Los mandamientos de Dios son un cerco de protección, no son una cárcel. No, es un cerco de protección que impide que tú caigas al abismo. Hay que cambiar esa mentalidad. El siguiente verso que quiero compartirles está en Deuteronomio capítulo 30. Deuteronomio, sobre todo los últimos capítulos de Deuteronomio son muy poderosos porque ahí habla de cómo somos bendecidos cuando obedecemos a Dios, los mandamientos de Dios, y cómo podemos ser maldecidos si no obedecemos. No es que Dios diga, como no me obedeciste, entonces te va a castigar. No es eso. Lo que pasa es que yo mismo me busco el problema. Porque cuando uno hace las cosas mal, pues recibe mal. La paga es el mal.
Si yo hago las cosas mal, no puedo esperar que me vaya bien o que las cosas salgan bien. Si yo hago mal una tarea, no puedo esperar una calificación buena. Es obvio, es lógico. Entonces, estos últimos capítulos hablan claramente de lo que es bueno y de cuando yo hago las cosas bien, todo lo que Dios tiene a disposición para mí por hacer las cosas bien. Cuando yo hago las cosas mal, todo lo que yo me gano por hacer el mal. Entonces en el capítulo 30 del 8 al 10 dice así: y tú volverás y oirás la voz de Adonai y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. Te hará Adonai tu Dios abundar en toda obra de tus manos, en el fruto del vientre, en el fruto de tu bestia, y en el fruto de tu tierra, para bien. Porque Adonai volverá a gozarse sobre ti para bien, de la manera que se gozó sobre tus padres, cuando obedecieres la voz de Adonai tu Dios, para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley. Cuando te convirtieres a Adonai tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Entonces, si analizamos este pasaje, vamos a entender claramente que Dios está haciendo énfasis en la importancia de obedecer los mandamientos de Dios, en que yo no puedo, es muy difícil poder recibir bendición si yo no obedezco a Dios. Demasiado difícil, es ilógico, es antinatural. Estoy pidiendo cosas que no son naturales, que son incorrectas, estoy pidiendo injusticia. Si yo obedezco los mandamientos de Dios, el Eterno me va a bendecir. ¿Por qué? Porque Dios no puede premiar el mal. Hacer el mal no puede ser premiado. Vivir la vida como si Dios no existiera, como si mi voluntad fuera ley, no puede ser premiado. Y más cuando mi voluntad está haciendo en contra de Dios, no puede ser premiado. Yo no puedo pretender pensar en que quiero prosperar, voy a buscar cuál es el mejor país del mundo para irme allá a vivir y hacer una fortuna para hacer el mal, para vivir una vida de libertinaje. Dios nos guarde de prosperar para tener una vida de libertinaje. Muchas veces pensamos, ¿por qué no me va bien? Qué bendición que no te esté yendo bien si estás haciendo las cosas mal. Porque si tú estás haciendo las cosas mal y te fuera bien, tú mismo te estarías autodestruyendo. Gracias a Dios que no te está yendo bien, porque al menos no te está guardando de algo peor y está esperando a que tú puedas volverte a Dios para que ahí sí puedas ver esas bendiciones y que no te destruyan. ¿Cuántas personas adquirieron fama, adquirieron dinero y con ello adquirieron vicios que destruyeron su familia, destruyeron su gran futuro prometedor, destruyeron su legado, destruyeron su nombre, destruyeron todo y sus nombres son borrados totalmente? O incluso son recordados de cómo no se deben hacer las cosas, no de cómo se deben hacer, no es recordado por ser luz, sino por todo lo contrario. Entonces, cuando yo obedezco los mandamientos de Dios, las cosas me van a salir bien. Y ahí dice, ¿cuáles mandamientos? Los que están escritos en el libro de la ley, de la Torah. ¿Dónde están esos mandamientos? Están en los 5 primeros libros de la Biblia. Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio. Ahí están. Y alguien podría decir, no, pero Jesús lo cambió, ya no son esos mandamientos, ahora es amar al prójimo como a ti mismo. Amar al prójimo como a ti mismo está entre esos mandamientos, está en Levíticos 19. Se ha malinterpretado mucho las enseñanzas de Jesús y al final, o en el siguiente verso, vamos a leer uno de ellos, de cómo Jesús también enseñaba esto. Yeshua enseñaba también a obedecer y a deleitarnos en Dios. Así como lo he venido hablando, así como lo decía el Salmo, así como lo dice aquí, dice, cuando obedecieres la voz, dice, porque Adonai volverá a gozarse sobre ti para bien. Dios se goza también bendiciéndonos. A Él le encanta bendecirnos cuando hacemos las cosas bien, porque lo merecemos. Alguien podría decir, no, nosotros no merecemos nada. No, si tú te quedas con esa mentalidad de que nosotros no merecemos nada, nunca vas a hacer nada por Dios, nunca vas a hacer nada para agradar a Dios. Y créeme, ya nada más con eso estás desagradando a Dios. Es cierto, delante del Eterno, nosotros no somos lo suficientemente dignos para adquirir salvación, pero cuando el Eterno nos salva y nos volvemos a Él, Él quiere y desea que hagamos méritos. Es nuestro deber hacer méritos, obedecer sus mandamientos para que Él se goce también en nosotros. Cuando tú obedeces los mandamientos de Dios, el Eterno se goza en ti y se goza bendiciéndote. A Él le encanta. Este sí lo puedo bendecir porque este sí hace las cosas bien, porque lo que yo le voy a dar no va a ser para destruirlo,
Lo que yo le voy a dar incluso va a ser para bendecir a otros. Él va a ser bendecido, su familia va a ser bendecida, como dice aquí mismo en este texto. Hasta el fruto del vientre de su bestia, de su animal, de sus mascotas, de sus posesiones, va a ser prosperado. Hasta la tierra que pisa va a ser prosperada. Todo, dice, te hará Adonai tu Dios abundar en toda obra de tus manos. Todo tiene una condición, ¿cuál es? Obedecer sus mandamientos. Y el último verso está en Mateo capítulo 6, en el verso 31. Pueden leer todo el capítulo 6, es maravilloso. Ahí Yeshua, Jesús, está hablando de cómo la gente se preocupa más por conseguir las cosas materiales que por acercarse a Dios y obedecer sus mandamientos. De hecho, todo el capítulo 5, 6, 7, 8, todos esos capítulos es Yeshua enseñando de por qué debemos obedecer los mandamientos de Dios y de la importancia de buscar eso, obedecer sus mandamientos antes que buscar las cosas materiales. Hay que regocijarnos y deleitarnos en Dios. Y dice él, no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles, o sea, las personas que tienen otros dioses que no eran de Israel sino de otras naciones y por consiguiente tenían otros dioses paganos, como los griegos, los romanos, que tenían a su dios Júpiter, Saturno, Zeus, Poseidón. No os afanéis, dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Aquí dice que los gentiles que tienen otros dioses buscan esas cosas materiales porque ellos no tienen conciencia de que Dios, el Todopoderoso, el Creador del universo, como tienen otros dioses, no conocen al Dios Creador de verdad, el único que existe, al Dios Todopoderoso. No tienen conciencia de que Él es como un Padre y que Él sabe que toda su creación necesita de Él, necesita de Dios, necesita para subsistir y para mantenerse. Y así como todo el universo necesita de Dios y Dios lo sustenta, pues así nosotros también, antes nosotros con más ver. Entonces, Él sabe que necesitamos y Él nos da todas las cosas, nos las da todas. Entonces, ¿qué es lo que Yeshua está enseñándole a la gente? Dice, no busquen esas cosas, porque Dios ya sabe que ustedes lo necesitan y se las va a dar. Busquen el reino de Dios y su justicia. Cuando dice buscar el reino de Dios se refiere a buscar las cosas de Dios, a buscar la misericordia, la gracia, a buscar conocer más a Dios, a buscar unirme más a Dios y a entender mejor ese reino de los cielos. O sea, todas esas leyes y todo ese sistema con el que Dios funciona, trabaja y puso a trabajar todo este universo. Y debemos buscar su justicia. Cuando dice buscar su justicia, se refiere a buscar agradar a Dios, a buscar los mandamientos de Dios. Porque a través de los mandamientos de Dios se imparte justicia. Cuando yo obedezco los mandamientos de Dios, estoy haciendo las cosas bien. Y es justo hacer el bien. Si tú haces las cosas mal, la ley de Dios te va a señalar y va a impartir justicia. Entonces, cuando dice que hay que buscar la justicia de Dios, se refiere a poder ver el mundo como Él lo ve, alinear mi juicio al juicio de Dios. Dios dice que esto es bueno, esto es bueno. Dios dice que esto es malo, yo también entonces digo que esto es malo. Si Dios dice que esto es bueno y yo ahora me he alineado a la justicia de Dios y lo veo como bueno, entonces debo hacerlo y lo hago. Si Dios dice que esto es malo y yo he alineado mi visión a la visión de Dios, ahora lo veo como malo, entonces no lo hago. Eso es buscar la justicia de Dios. Entonces estoy practicando la justicia de Dios. Hago lo bueno, no hago lo malo. Y dice, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Cuáles? Todo lo que yo necesito, vestido, techo, comida. Y como decía el Salmo, si yo me deleito haciendo todo esto, pues Él va a conceder los deseos de mi corazón. Y me va a dar hasta que sobreabunde, como leíamos en los pasajes anteriores. Yeshua también enseñó eso. Enseñó a buscar a Dios primeramente. Entonces, para concluir, no importa a dónde te vas. Si quieres irte de tu país porque no te gusta, está bien. Ve a cualquier país. Ora, pídele al Eterno. Yo quiero irme a otro país, un país donde me sienta más tranquilo, un país donde pueda aprender más, un país. Pídele lo que quieras al Eterno. Y si llegas a irte
Recuerda que el mejor lugar para vivir es precisamente donde tú estás, pero obedeciendo los mandamientos de Dios. Si tú obedeces los mandamientos de Dios, ese lugar donde estás es el mejor lugar del mundo para vivir, porque tienes la cobertura de Dios sobre ti, porque tienes la protección de Dios sobre ti, porque tienes la guía de Dios sobre ti, o delante de ti, mejor dicho. Él va a ir delante de ti como poderoso gigante, derribando muros, derribando obstáculos, derribando todo lo que se oponga para que tú puedas alcanzar tus metas. Pero si tú te vas o te quedas como sea y no haces la voluntad de Dios y no haces los mandamientos de Dios, pues va a ocurrir lo opuesto. Vas a seguir renegando, vas a seguir hablando mal, vas a seguir quejándote, pensando que el problema lo tienen otros, que es el sistema, que es etcétera. Que sí, los sistemas pueden influenciar y no son perfectos, los gobiernos y todo. Pero a la larga, si tú obedeces los mandamientos de Dios, no importa si el gobierno es lo peor, a ti te va a ir bien, sea como sea. Y si el Eterno dice, no quiero bendecirte a ti, Dios mismo te saca de ahí y te lleva a otro lugar donde Él te va a bendecir. Pero porque sabe que tú obedeces. Si no obedeces, no va a pasar nada de eso. Entonces, ¿cuál es el mejor lugar del mundo para vivir? Estar en el centro de la perfecta voluntad de Dios. Obedecer sus mandamientos. Tener una relación con Él. Ora todos los días. Cuando te levantes, lo primero que debes hacer es orar. Darle gracias al Eterno por este nuevo día que te permite vivir y encomendar todo este día. Deleitarte en Él, bendecirlo y pedirle que te ayude a cambiar, te ayude a mejorar en este día y que te ayude en todas las labores que tienes. Y al final del día lo último que deberías hacer es agradecer a Dios por el día que pasó, por el sueño que vas a tener, que sea sueño reparador y que el Eterno te hable y te siga transformando para gloria de Él, para convertirte en el hombre que este mundo necesita, en el hombre que Dios desea que tú seas. Y entonces todo te va a ir bien. Si este mensaje ha sido de bendición para ti, no olvides compartirlo, compárteselo a alguien que esté en otro país, a alguien que quiera irse del país donde estás, o bueno, si te parece de bendición, compártelo donde quieras, en tus redes sociales, donde sea. Si todavía no me sigues, no te has suscrito, no olvides hacerlo para que no te pierdas ningún video, ninguna de las enseñanzas. Dale like a este video, comenta, déjame saber qué opinas tú de todo esto, si estás en otro país, cuál fue tu experiencia, cómo has estado, qué has hecho para poder salir adelante. Cuéntamelo todo, te leo en los comentarios. El Eterno nos bendiga y nos guarde. Amén.